Señor Castro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes, a sus órdenes. Doctor Castro, ¿qué significa esta ampliación del periodo de extradición sobre César Inostroza? En puridad, es una dilación al proceso. ¿Por qué? Nosotros tenemos un proceso de extradición que se inició en el año 2018, ¿no? Otro proceso que se amplió en el 2020, y este proceso, miren, el primer proceso de extradición que se inició en el juzgado penal, si ustedes recuerdan, en estos momentos se ha quedado paralizado en la Audiencia Nacional, ¿no? El señor Inostroza ha presentado amparo, ¿no?, en Madrid, y también está recurriendo, tengo entendido, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a fin de proteger el estatus de asilado. Él, cuando llegó a Madrid, se presentó a una delegación policial a fin de solicitar el asilo territorial. Estas instituciones del asilo prevalecen sobre un pedido de extradición. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya tiene una dogmática y una jurisprudencia. Es interesante la resolución consultiva aprobada el día de hoy por la Sala Penal Transitoria, en donde se le requiere por un delito de cohecho pasivo y propio, ¿no? Pero para la jurisprudencia y para el ordenamiento penal español, los cohechos, como el tráfico de influencia, la negociación incompatible por la cual fue requerido anteriormente, no sirven para requerirlo por el tipo penal de organización criminal. Así es. Sin embargo, el día 16 de septiembre, la Audiencia Nacional Española rechazó concederle el asilo político porque, según lo que él decía, está Martín Vizcarra haciéndole persecución política y él ya no está en el cargo. Por eso que él fue rechazado por la justicia de España. ¿Esto qué significa realmente o cuál sería el proceso que él podría realizar? ¿Podría él hacer una casación? ¿Podría, pues, apelarlo? Sí, efectivamente. Miren, en estos casos donde no solamente tiene un juego importante la justicia penal, la justicia ordinaria, sino también la influencia política que se da, ¿no?, mediática, la opinión, estos casos generalmente en los estados requeridos se constitucionaliza. Es decir, el señor Inostroza, seguramente el extraditur debe haber interpuesto una acción de amparo, ¿no?, contra estos actos que deniegan el pedido de asilo, ¿no? Esta acción de amparo no termina en el Tribunal Constitucional Español, sino acaba en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tan igual como el sistema de derechos humanos que tenemos aquí en el Perú, que es protegido también por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Europa es el mismo sistema, pero acá también tenemos otros incidentes más, como la interrogante que se nos ha hecho al inicio de la entrevista. ¿Qué pasaría con este pedido de ampliación de la extradición? Esta ampliación de la extradición va a dilatar el proceso. O sea, no suma. Doctor Castro, o sea, para que la gente pueda entender, porque cuando uno lee la información dice, qué bueno, qué ya bien, viene, ¿no? Ya llega. Ya viene, le están empapelando más, están encontrando más pruebas, más elementos contra Inostroza Pariachi para que la justicia española pueda determinar inmediatamente ya su extradición, su envío a nuestro país. Y en realidad, en la lectura legal que usted tiene, realmente no es favorable, lo que están dilatando. Exacto. Miren, para la cultura europea, no olvidemos que la cultura de países en donde prevalece el Estado de Derecho coexiste con la justicia. En Europa, en Estados Unidos, en donde el sistema de justicia es distinto, como el common law, por ejemplo, los procesos son céleres. Entonces, nuestras autoridades centrales, que en este caso es el Ministerio Público, y los líderes en este proceso de extradición,
que es el Ministerio de Justicia, que tiene un procurador a cargo de este proceso. O sea, debemos pensar inteligentemente que mientras más ampliaciones de extradiciones tenemos sin haber obtenido la primera de manera eficaz, ¿no? En verdad lo que estamos haciendo es convertir un proceso de extradición en engorroso. Acá también, con el nuevo Código Procesal Penal, el abundamiento de pruebas, el abundamiento de proposiciones convierten en engorroso el proceso. Los jueces se dan cuenta. Este proceso de ampliación, por ejemplo, que se ha aprobado en la Corte Suprema, pasará al Ministerio de Justicia. Ahí hay una comisión que la integra Justicia y Relaciones Exteriores. Aprobarán seguramente el informe ante el Ministerio, ante el Consejo de Ministros, y aprobarán una resolución nuevamente presentando el pedido de ampliación ante la justicia española. Doctor Castro. En España va a ser un trámite igual. Sí, pero a ver, doctor Castro, voy a entrar en un terreno bastante espinoso con una subjetividad bastante peligrosa. Si sabe la Corte Suprema que esas ampliaciones dilatan el proceso de extradición, ¿lo estarían haciendo a propósito? Entendido que César Inostroza tenía muchísimos vínculos dentro de la cofradía de jueces. La Corte Suprema ha decidido ante un pedido del fiscal supremo. En realidad es el fiscal supremo con el procurador a cargo de este caso, quienes son los responsables de armar la estrategia, ¿no? Entonces la Corte Suprema no es parte de la estrategia. El Poder Judicial toma una decisión jurisdiccional, ¿no? Y aprueban una resolución consultiva ante el pedido del señor fiscal. Así es, muy bien, señor Castro. Yo tengo aquí la cronología del proceso de extradición del señor Inostroza y comienza, pues como usted lo menciona, 7 de octubre del año 2018, cuando él fuga del país por la frontera con Ecuador. La pregunta es, estamos 2021, ¿por qué ha dilatado tanto? ¿Está mal fundada, está mal hecha la estrategia realmente de los organismos correspondientes? ¿Qué pasa? Miren, diseñado con algunos errores, ¿no? Lo que pasa es que acá a veces pensamos, ¿no?, distinto a como piensa el Estado requerido, a cómo se tramita una extradición en el Estado requerido. Entonces nosotros hemos presentado un caso inicial, ¿no?, que muy bien ha sido constitucionalizado por el extraditurus en España y posiblemente, como lo vuelvo a repetir, llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sentará una jurisprudencia en este caso. Aquí Inostroza, desde el momento inicial, ha cuestionado medios probatorios, pruebas ilegales, ha cuestionado que las principales pruebas por las cuales se le acusa en el Perú no han tenido autorización de un juez supremo penal previamente, ni tampoco del fiscal de la Nación. Entonces, estos hechos, si bien no han sido advertidos por la justicia española, ¿no?, en la justicia constitucional posiblemente deban estar siendo debatidos, ¿no? Entonces, no olvidemos que también en Europa y en España específicamente, la justicia constitucional prevalece sobre la ordinaria. Entonces, este caso todavía tiene tiempo para ser debatido en instancias jurisdiccionales y en los propios tribunales que protegen los derechos humanos en Europa, ¿no? Así es. Pero doctor Castro, Inostroza Parechi en su momento había sido favorecido con una decisión de la Audiencia Nacional de Madrid en España al rechazarse este proceso de extradición por presunto cabecilla de organización criminal. Y esto fue porque precisamente el Congreso de la República no acusó de manera constitucional como cabecilla, como grupo de crimen organizado a Inostroza Parechi. La justicia española dijo, oye, pero si no hay ningún crimen organizado en Perú, entonces no tiene sentido la petición que están haciendo en estos momentos. ¿Esto finalmente va a ser posible con la ampliación de ese pedido de extradición? Interesante este tema. Miren, efectivamente, para empezar, que la justicia penal española, el Código Penal establece que no hay organización criminal para cohechos, no hay organización criminal para negociación incompatible, tampoco para tráfico de influencia.
Entonces, la organización criminal, el tipo penal de organización criminal en España es para tráfico ilícito de drogas, para trata de personas, para delitos a gran escala. O sea, en realidad es un tipo penal para luchar contra el crimen organizado. Entonces, esa es la pregunta de la interrogante que seguramente se deben estar los jueces constitucionales. O sea, aunque se pueda elevar muchos elementos sobre Néstor Zapariche en estos momentos, no va a ser posible que se lo extradite. Porque depende de España, claro, ¿correcto? y se lo procese bajo crimen organizado. Eso no va a ser posible. Yo creo... Perdón, disculpe. Siga, por favor. Y yo para sumar, por favor, quería cerrar con la pregunta. ¿Qué pasaría con Inostroza si es que nuevamente se le vuelve a cancelar ese pedido de asilo político por parte de la justicia española? Si cuando él presenta la casación, realmente le dicen, no, tú no eres perseguido político, así que no tienes pues asilo aquí, en territorio español. Pero ya la Audiencia Nacional, en el primer caso, ha suspendido el proceso porque aún no acaba el proceso de asilo. O sea, el proceso de asilo no termina con la decisión de la autoridad administrativa. O sea, el proceso de asilo termina con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vuelvo a repetir. Entonces, hay mucho campo que rebatir en este tema, ¿no? Y además que el doctor Inostroza, miren, es un abogado, juez supremo, experto en derecho penal, y él ha diseñado una estrategia de defensa capaz de poder inclusive llevar este caso, ¿no?, a otro tipo de tribunales en donde pueda demostrar o encontrar el camino ideal, ¿no?, sobre la causa probable del caso y sobre los indicios probatorios, ¿no?, en ciertos temas por los cuales se le acusan. Entonces, no olvidemos que el tratado de extradición, que es el principal principio de legalidad en este caso, ¿no?, es muy rígido, sobre todo para el estándar del derecho constitucional en España. Bien, doctor Castro. Muchas gracias por la comunicación compartida. Aquí en Exitosa Te Escucha. Muy buenas noches. Buenas noches. Ha sido Gerardo Castro, abogado especialista en extradición entonces.